un regalo no merecido. ¿Quién hizo el ABC acá alguna vez? Y la mayoría, ¿no es cierto? ¿Y qué es el regalo que hemos estudiado no merecido? ¿No se escucha? La gracia. Muy bien. ¿Sabes que este es un tema medular para la iglesia? Tenemos que tener en claro qué es la gracia. Por ahí la estudiamos muy superficial, pero es muy importante. El creyente tiene que saber qué es la gracia del Señor. Es doctrina básica para nosotros. Entonces, en esta noche vamos a profundizar acerca de la gracia de Dios para la humanidad. Y la definición de gracia dice un favor o regalo no merecido. ¿Alguna vez usted recibió algo que no merecía? Cuando yo preparaba esto, la palabra, me acordé cuando era chico, mi padre le dice a mi hermano y a mí, el fin de semana vamos a ir a pescar. Claro, a nosotros nos gusta mucho. Y era cerca de fin de año, estábamos contentos. Y estábamos terminando el colegio, éramos niños, pero resulta que mi hermano y yo nos habíamos sacado mala nota. Mala nota. ¿Y cómo le decimos a mi papá ahora que nos va a llevar y después no nos va a querer llevar? Y era un tema de conversación, ¿no? Importante. Y bueno, le dijimos, pero nos llevó igual, por gracia, porque no merecíamos esa salida. Y lo hizo igual. Bueno, mire, en la antigüedad, cuando un emperador liberaba a un preso que estaba condenado a muerte, decía la gente la gracia del emperador. El emperador tuvo gracia sobre ese prisionero. Entonces, con ese concepto, podemos ver la gracia de Dios para con la humanidad. Y Dios otorgó el indulto a la humanidad. Por medio de Jesucristo, por medio de la muerte en la cruz. Vamos a ir a la palabra, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Este versículo lo estudiamos de memoria. Dios los salvó por su gracia. ¿Por qué nos salvó el Señor? Por gracia, por su gracia. Cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es regalo de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Es mérito de Dios. Yo no puedo decir, bueno, yo he abierto 10 merenderos, 2 comedores, doy a los pobres. Imposible ser salvo si no es por la gracia de Dios, por medio del sacrificio de Jesús. Versículo 9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. No es un premio por las cosas que hayamos hecho. Yo no puedo ir al cielo y decirle, Señor, mira, yo he hecho todo esto. Esto. No alcanza. No alcanza. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nadie. Nadie puede ir al cielo
si no está la gracia en el medio? Nadie puede decir, yo he hecho esto, yo he hecho aquello para obtener la salvación, porque es por gracia. Es un regalo no merecido. Ahora bien, fíjense en el principio, en el Edén, Adán y Eva pecaron, comieron del fruto prohibido y el Señor los castigó. Normal, trajo juicio sobre ellos, sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la serpiente. No vamos a detallar eso ahora porque lo dice en Génesis. Pero qué interesante, porque en esa corrección, en el castigo, Dios cubrió al hombre y a la mujer con pieles, porque ellos se habían cosido delantales con hojas, pero no alcanzaba. Dios tuvo que sacrificar animales para cubrir al hombre y a la mujer con pieles. Y ahí estuvo la gracia. Por su caída, por el pecado, ellos quisieron ser igual a Dios, fueron echados del Edén. Sin embargo, aunque no lo merecían, el Señor los cubrió, cuidó de ellos. Ahí está latente la gracia del Señor. Yo quiero que usted vaya viendo que su gracia fue cuidándolo todo el tiempo, aunque no era creyente. Vamos a ver un ejemplo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Aquí había un hombre tremendo, un hombre violento. Vamos a hablar del apóstol Pablo. Un hombre que perseguía a la iglesia, sacaba de los pelos a los creyentes de sus casas, los golpeaba. Sin duda, esos pensamientos, después que él conoció al Señor, seguían presentes en su mente. Fíjese lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versos 12 al 16. Dice el apóstol: le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado las fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirle. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Oh, qué generoso y lleno de gracia fue el Señor. Él recordaba su pasado. No merecía. Ahí dice, ahora estoy sirviendo. Pero fue por su gracia. Usted tiene que entender en esta noche que usted está acá por gracia. No sé dónde estaríamos, como dice una canción, si Él no nos hubiera alcanzado. Esa es la gracia del Señor. Él nos amó. Aún antes que existiéramos, ya nos amaba. Versículo 14, versículo 15. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Así se veía el apóstol. Yo soy el peor de todos. Fíjese hasta dónde ha llegado, hasta dónde llega la gracia del Señor. Versículo 16.
Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Él se consideraba ejemplo, porque decía, yo era el peor, pero por su gracia, por su misericordia, hoy le conozco, hoy he cambiado. ¿Quién puede decir amén a esto? ¿Quién cambió su vida por su gracia, por su amor? Hubo un momento en la vida del apóstol Pablo donde Dios le reveló visiones extraordinarias. Aún era difícil de explicarlas porque no eran de este mundo. Y dice la palabra que Dios había puesto un problema físico en el apóstol Pablo. Se cree que tenía un problema en los ojos. Y era a causa de las visiones que él había recibido. Ahora usted me dice, ¿y por qué Dios tocó su físico? Por las visiones que había recibido. Dice que él oró 3 veces. Y Dios le dice, no te sano. Bástate en mi gracia. Mi gracia te alcanza y te sobra. Y este apóstol que había sanado a tanta gente, Dios no lo sanó. Tal vez muchos de nosotros estamos o están padeciendo cosas, situaciones difíciles, enfermedades, problemas, y Dios te dice, bástate en mi gracia, te alcanza. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y esta enfermedad, este problema físico en el apóstol, había venido porque él se enorgullecía, tenía esa tendencia a enorgullecerse por las cosas que había visto. Y él dice, para que yo no me jacte o me enorgullezca en sobremanera, Dios me ha tocado. Entonces, ahí también intervino la gracia del Señor. El apóstol la conocía bien, entendía bien cuál era la gracia de Dios para con él. Vivía agradecido, porque él no merecía el amor de Dios por lo que había hecho. Pero sin embargo, Dios lo eligió. Ninguno de nosotros merecíamos el amor de Dios, ni merecemos su amor. Pero Él nos amó igual por su gracia. Su gracia es un aspecto de la naturaleza de Dios. Él es amor. Él es perdón. Él tiene misericordia. Ese es nuestro Dios. Y el apóstol Pablo, en su carta, siempre, ustedes si la leen al comienzo, al final, dice, gracia y paz del Señor Jesucristo. Siempre nombra la gracia, porque era un hombre que vivía agradecido. Él merecía estar en el infierno, como usted y como yo. ¿Usted vive agradecido por su gracia? El día miércoles hubo una palabra muy linda, lo que estuvieron. El hermano Daniel habló de el costo del regalo. Y sí, fue un regalo muy caro, muy costoso. Dios ha dado ¿a quién? A su único hijo. El único. Y él tomó el versículo
que todos sabemos que dice, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Qué interesante, ¿no? Un regalo, el regalo de Dios. Tiene un alto precio, incalculable. En paz, lo dio todo por amor a nosotros. Muchas veces vivimos y nos olvidamos de esto. Nos olvidamos del regalo de Dios. Según de Corintios, capítulo 8. Por favor, si me acompaña, segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, ¿quién era rico? El Señor Jesucristo era rico. ¿Se acuerdan cómo nació? Muy pobre. No tenía lugar donde nacer. Eso vamos a celebrar en Navidad, ¿no? Pero Él era rico en la gloria. Por amor a ustedes, se hizo pobre. Para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Por su pobreza nos hizo rico a nosotros. Pero fíjense cómo comienza este versículo. Por su gracia generosa. Por su gracia. Por ese favor no merecido. Ahí está pleno la gracia del Señor. En Jesús tuvo cuerpo la definición de gracia en la humanidad. Por su gracia, por su generosidad. Nosotros somos ricos por su pobreza, pero no habla una riqueza material, una riqueza espiritual. Mire, la gracia tiene muchas bendiciones. En la gracia está el perdón. En su gracia está la adopción. Usted ha sido adoptado como hijo. En la gracia está la reconciliación. En la gracia está la vida eterna. Nunca vamos a poder dimensionar la gracia de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Hay un predicador muy conocido que murió ya, era del siglo 1800, en Inglaterra, muy conocido. Él se llamaba Charles Spurgeon, y él comparó la gracia, me gustó, quería compartirla con ustedes, como el sol. El sol esparce sus rayos que dan vida. Siembra luz a la tierra. Cae sobre el blasfemo que maldice a Dios. Calienta al hijo más obediente. Sus rayos caen sobre la granja del hombre avaro. Su luz está sobre el campo de la iglesia. Su luz y su calor hace que produzca el campo de los malos. Alumbra la casa del adúltero. Eso es la gracia. Está sobre buenos y malos.
está para todos. Cuando Jesús murió en la cruz, murió para salvar a la humanidad. Él no quería que ninguno se pierda. Ninguno. Su gracia alcanza a todos. Y podemos tomarla por la fe. Simplemente creyendo en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. No es necesario que vayas caminando hasta Catamarca, de rodillas o en bicicleta. No hace falta ningún sacrificio que puedas hacer. No hace falta ninguna obra que puedas hacer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es la gracia. No viene porque se la merece. No viene porque la pedimos. Ya estaba. Dios ya dispuso su gracia para la humanidad. Incluso antes que esté la humanidad, estaba su gracia. Dios ya amaba al hombre, a la mujer, amaba al ser humano. El hijo pródigo, otro ejemplo de gracia en la palabra del Señor. Lucas capítulo 15, versículo 20. Este muchacho, el hijo menor de un padre que tenía 2 hijos, decidió pedir su parte a su papá de todo su dinero y se fue a una ciudad lejana y malgastó todos sus bienes. Conoce la historia. Y ahí vivió perdidamente con rameras, en alcohol, en todo lo que se puede imaginar, y derrochó todos los bienes. Ahí estaba el hijo pródigo. Pero hubo un momento que este muchacho hizo un clic y dice: voy a volver a la casa de mi padre y voy a trabajar como un siervo. Voy a ser como uno de sus jornaleros. Eso voy a hacer. Y este muchacho volvió. Pero dice la palabra, vamos a leer el versículo 20. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Parece que estaba esperándolo. Y con un palo le dio, ¿eso dice? Fíjense, lleno de amor. ¿Qué haría usted? ¿Y la plata? ¿Qué has hecho con la plata? ¿Qué haría usted? No me hablé. Pasa. Andá con los sirvientes. ¿Qué haría usted y yo? ¿Qué haríamos? Aquí se refleja la gracia. Fíjese, lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Este muchacho venía descalzo, no tenía calzado, venía maloliente, con olor a chancho, cuidaba a los cerdos. Sin embargo, su padre corrió, lo abrazó y lo besó. Eso es gracia, hermanos queridos. No merecía este muchacho. Él venía con la intención de ser un siervo. Y su padre dice que corrió a él, lo abrazó y le besó. Versículo 21. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llames tu hijo. 22. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalia para sus pies. Ahí está la gracia. No merecido.
favor, regalo no merecido. ¿Qué hacía usted antes de conocer al Señor? ¿Cómo era? ¿Su boca cómo era? ¿Como una cloaca? ¿Se iba un viernes, volvía el lunes? ¿Era docente? ¿Se levantaba a las 12? ¿Cómo era su vida? Y hoy puede ver que por gracia del Señor su vida cambió. Y venimos cambiando, ¿no? Es un proceso. El Señor viene corrigiendo a lo largo de nuestra vida. Eso es santificación. Ahí está el Padre vistiéndolo a su Hijo. Fíjense que esas vestiduras no eran de un siervo. Al siervo no se le ponía anillo, la mejor vestidura, sandalias. Versículo 23. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Encima había asado, había fiesta. Pero ¿se merecía el muchacho? Había gastado todo lo que el padre había dado. Se había ido lejos, derrochado, viviendo perdidamente. Y ahora vuelve y hay fiesta. Dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. ¿Amén? ¿No le da un aplauso al Señor? Claro que sí. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué sería de nosotros sin su gracia? No sé cómo estás hoy. ¿Te sentís sucio? ¿Te ha defraudado el Señor? ¿Te sentís lejos de Él? ¿Sentís que has sacado el pie del camino? Pero ahí está su gracia. No se acaba. Dice la palabra, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. Si en tu vida has construido una montaña de pecado, quiero que sepas, por la palabra, que el Señor tiene una montaña más grande de gracia para vos. Y si tenés una montaña bien alta de pecado, Dios tiene un monte mucho más grande que sobrepasa por lejos la montaña de tu pecado. Esa es su gracia. Esa es la gracia del Señor. Vamos a versículo 24. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Estas palabras reflejan el corazón del Señor. Mucha gente por desconocimiento creen que Dios está listo para liquidarlos, para matarlos, para echarlos al infierno. Sin embargo, aquí la palabra muestra el carácter de un Dios lleno de gracia, que te quiere volver a recibir, quiere restaurarte y ponerte nuevamente en la posición de hijo. Esa es la gracia de Dios. No depende de nosotros, es carácter de Dios. No depende de lo que hagamos, depende de Él. Vamos a ver el último ejemplo. Lucas capítulo 8, versículo 38. Aquí la palabra habla del endemoniado gadareno. Un hombre que vivía desnudo. Un hombre que tenía una fuerza increíble porque tenía una posesión demoníaca. Cuando el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él responde, Legión me llamo. Porque estaba lleno de demonios. Estaba poseído. Y este hombre dice que hacía pedazos las cadenas.
con las manos. Todo el pueblo tenía miedo de él. Dormía en los sepulcros, en los cementerios, andaba de un lugar para otro, perdido. Ahí estaba este hombre. Nadie quería estar con él, nadie podía estar con él. Ahí estaba, sin un futuro, sin una familia. Ahí estaba este hombre, hundido. No tenía esperanza. Sin embargo, Jesús pasó por ese lugar. Se encontró con él y lo liberó. Lo hizo libre. Dice la palabra que este hombre se sentaba a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, consciente de todo. Y ahí estaba, queriendo todo de Jesús, con un corazón agradecido. Ahí estaba este hombre, sabiendo de dónde lo había sacado el Señor. Y dice el versículo 38, el hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Llévame. Sabía que en el Señor había encontrado paz, salvación, restauración, perdón, todo lo que necesitaba. Ahí estaba la gracia presente. Todo lo que necesitaba estaba en Jesús, en la persona de Jesús. Llévame, quiero ir donde vayas. Ahí estaba, le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Nosotros vivimos así. ¿Queremos seguir al Señor a donde Él nos lleve? De una u otra forma estamos igual que el endemoniado gadareno. Vivíamos perdidos, sin esperanza. Muchos con la familia rota, destruida, en la oscuridad, tal vez con posesión demoníaca. Y ahí estaba, él había experimentado en carne propia la gracia del Señor. Nadie podía ayudarlo. No había forma de que él sea libre hasta que se encontró con Jesús, como usted y yo. Y dice la palabra, pero Jesús no le permitió acompañarlo. Jesús le envió a su casa diciéndole, versículo 39, no me sigas, regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad, no solamente por su familia, por toda la ciudad, proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Hermano, toda la pasión que tenías antes para bailar, para ir a la cancha, para pelear, para chismear, para la adicción, toda esa pasión ahora volcada al Señor, volcada para Él. Este hombre había sido sanado y ahora tenía paz en su corazón. Hebreos capítulo 4, verso 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Con confianza. ¿Estás mal delante del Señor? ¿Estás lejos? Hay gracia disponible. Acércate hacia el trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en esta noche te damos gracias por ese favor no merecido, por ese regalo que
No merecíamos tu gracia sobre nosotros. Padre, gracias por haber mandado a tu único Hijo a morir en la cruz por nosotros. Él ocupó nuestro lugar. Jesús fue lleno de gracia y verdad. Gracias, Señor, que podamos vivir pensando, conociendo de tu gracia para nuestras vidas. Sin duda vamos a vivir agradecidos. Somos deudores. No merecíamos, Señor, ser tus hijos, recibir el perdón, recibir la salvación. No merecíamos, pero por tu gracia tú lo has hecho posible. Si hay en esta noche alguien que no conoce a Jesús, está la gracia disponible para todos. Ven a Él, pecador. Ven a Él porque está dispuesto un tiempo agradable en su presencia. Señor, gracias te damos por Jesucristo, nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.